Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a De Viva Voz. Oiga, hoy tenemos como siempre un programa muy especial que queremos compartir con ustedes porque lo que vamos a decir aquí, lo que viene a platicarnos el invitado, le concierne a usted si es empresario, a usted en lo personal, a los gobiernos de municipales o estatales. Les conviene muchas cosas. Hoy vamos a hablar de seguridad. Está Carlos Leal con nosotros y en 20 segundos comenzamos. De Viva Voz. Antes de ir con nuestro invitado, queremos decirle que muchas gracias a usted por seguirnos en nuestras páginas y redes sociales. Gracias por suscribirse al canal de YouTube y gracias por picarle a la campanita. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Bienvenidos, aquí tendrán mucha información muy interesante. Mi querido Carlos Leal, ¿cómo estás, compadre? Pues muy contento, Pedro. La verdad, es un gran placer para mí saludarte. Son tantos años de amistad, de conocerte. Fíjate que sí, tenemos un chingo de años. De aprender tantas cosas de ti. Pues son muchas experiencias y vivencias que hemos tenido juntos y un placer estar contigo, la verdad. Muchas gracias, mi querido Carlos. Gracias por tus palabras. Oye, compadre, no sé si hayas visto los episodios anteriormente del programa, pero antes que nada, eres una persona muy conocida con mucha gente. Pero nos gustaría que nos platicaras a mí y al público acerca de ti, compadre. Tú eres oriundo de Reynosa. Así es, reinocense 100%, nacido un 24 de junio de 1976. Mis padres, Amadeo Leal y Ofilia López, y afinado mi papá. Y la verdad, un reinocense, un tamaulipeco muy orgulloso de sus raíces, muy orgulloso de su ciudad. Durante muchos años me ha tocado trabajar mucho en mi ciudad. Y pues afortunadamente tuve la oportunidad de estar en una escuela particular, estuve en el Colegio Reforma, posterior pasé a la secundaria número 4 en la Marte R. Gómez para concluir mi preparatoria o seguir mi preparatoria en el CEBETI número 7, donde creo que empezó lo fuerte de nosotros. Posterior viene la etapa de Carlos Leal en Monterrey, tuve la oportunidad de estudiar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la UNI, la Autónoma de Nuevo León, para ahí terminar mis estudios como abogado. Siempre has sido un líder, güey. Digo, yo te recuerdo a ti de siempre, desde muy chavo, con un grupo de muchachos, siempre liderando un grupo de muchachos. Y que si había una oportunidad para ti, siempre había una oportunidad para todo tu equipo, güey. Claro. O sea, eso ha sido para mí muy admirable de las cosas que me gusta mucho que haces. ¿Cómo nace ese liderazgo, güey? ¿De dónde lo sacas? Porque participaste en la escuela, en cosas de sociedad de alumnos o qué chingada. Fíjate que he tenido etapas diferentes en mi vida donde creo que se fue forjando ese liderazgo. Yo agradezco mucho, por ejemplo, el pentatlón, muy joven, 11 años estuve en el pentatlón. Tuve la oportunidad de participar ahí y formarme en liderazgos, pero te enseñaban como militar, ¿no? Posterior de ahí brinco a Cruz Roja Mexicana, donde tuve la oportunidad de estar en la Escuela de Socorristas. Empiezo a trabajar ahí, dejo grandes amigos que todavía algunos de ellos platico con ellos, y que es otra forma de convivir a diferencia de la escuela. Sí. Para que posterior ese aprendizaje, tanto en el pentatlón, que lo reconozco y admiro, que me dio una formación como la Cruz Roja Mexicana, hace de cierta manera que el tipo de convivencia en un CEBETI, donde es la etapa padre de desarrollo, de echar despapalles, madre y todo, viene ahora la etapa de entrar a los temas de campañas políticas, pero en la preparatoria. Ahí afortunadamente nunca me gustó estar frente a una campaña política para ser presidente de una mesa directiva o algo. Pero era de los que movía el pandero, ¿ah? Tuve la oportunidad de participar mucho haciendo mi servicio social en la misma escuela, como prefecto, fíjate. Hasta la fecha me topo alumnos ya casados con hijos que me tocó ser su prefecto en la preparatoria. Entonces, fueron etapas de mi vida que me marcaron, que de ahí, bueno, me tocó un cambio radical, porque de esas etapas, después de Cruz Roja, estar en la preparatoria, me topo con seguridad pública. Sí. Y seguridad pública para mí, hoy por hoy, no me arrepiento de mis vivencias, no me arrepiento de mi aprendizaje y de mis tropiezos, pero lo más importante, llegué muy joven en mi etapa de preparatoria a la Policía Municipal de Reynosa como secretario particular de un coordinador.
Y ahí es donde empiezo... Cuando estabas en la prepa. Cuando estaba en la prepa. Cuando estaba en la prepa no recibía ningún salario. Lo buscaba siempre tener la posibilidad de que fuera mis prácticas profesionales. En la preparatoria que te pedían prácticas y todo eso. Pero empecé muy joven en la Policía Municipal y empecé a conocer la problemática real de Reynosa, cómo se dirigía un personal, cómo se dirigía una corporación, cómo se llevaba a cabo los temas de seguridad, y definitivamente tuve la oportunidad de conocer a personas que me dieron la oportunidad de aprender mucho de ellos. Algunos ya no viven, pero que me dejaron grandes aprendizajes, ¿no? Sí, y otra cosa que aprendiste en una estructura que se estaba reformando constantemente, a diferencia de cómo se hacía la seguridad pública en los 70s, 80s. A partir de los 90s ya había una formación en el servicio público relacionado con la seguridad pública. No tan presente como en el 2000, pero ya había bastante interés de los presidentes municipales o de los inclusive delegados de policía en preparar y capacitar a sus policías, ¿verdad? Y ahí hay una responsabilidad mayor, porque pues si eres el secretario particular de la persona que está al frente, pues obviamente también eres el responsable de darle seguimiento a todo el tema de seguridad, de capacitación, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que a escondida del delegado, en aquel entonces coordinador, perdón, me arriesgué a hacer el curso de formación policial. Escondida de mis papás. Sí, hice mi carrera, mi capacitación, que en aquel entonces sacaban academias muy rápidas. Sí. Entonces, a escondida de mis papás, me metí a hacer mi curso de formación llegado a los 18 años. Cabe destacar que hago mi carrera, se dan de cuenta y me dicen, ¿sabes qué? No vas a ser policía, pero mi sueño era ser policía. Sí. O sea, en ese momento... Desde niño, güey. Fíjate que O sea, sí, poco a poco fui llegando a esa etapa cuando conocí el tema de la seguridad pública, de las policías municipales, que convivía con pura gente mayor que yo, y me di cuenta que había muchas cosas que hacer por Reynosa, ¿no? Y ahí fue el lugar donde yo me pude desarrollar. Te platico impresionante. La petición que me hizo en aquel entonces mi coordinador fue, te dejo estar aquí con la única condición que tu carrera no la vayas a abandonar, que en ese entonces estaba entrando a la Facultad de Derecho. Sí. Entonces, increíble, me daban la oportunidad de lunes a viernes estudiar en Monterrey. El viernes llegaba yo a mi casa, que es su casa, con mis papás, los saludaba y me iba a la policía. Fin de semana trabajaba en la policía. Y el lunes otra vez a Monterrey. Y así me pasé combinando mi carrera con la carrera policíaca, que la verdad yo te puedo decir que tuve la oportunidad muy joven de ingresar al servicio público municipal dentro de las fuerzas de seguridad pública y escalonar todos los rangos y todos los espacios de la Secretaría. Te puedo asegurar que quizás conocí cada parte de la delegación de policía debido a que me dieron oportunidad en muchos espacios de estar. Entonces, lejos de aquellos que no aprovechaban esa gran oportunidad, yo vi una gran área de oportunidad para mi crecimiento profesional. Y cada vez que había una capacitación, una formación, un curso, yo levantaba la mano. Y eso me ayudó. Inclusive internacional, ¿verdad? Tomaste muchos cursos en Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que el no querer ir a capacitarse a Estados Unidos, por muchos miedos, ¿verdad? Hay muchos tabús. Pues yo siempre levantaba la mano y quería ir a tomar los famosos mallet, que eran las invitaciones a las policías mexicanas para integrarse con las policías americanas y generar las estrategias de combate a los diferentes delitos. Te preparaban en terrorismo, en antisecuestros, en prevención, te daban muchas capacitaciones e intervenciones de alto riesgo, y tuve la oportunidad durante muchos años, yo creo que más de 11 años, estar yéndome a certificar con el FBI de Estados Unidos. Y eso me dio una pauta para efecto de seguir capacitándome y seguir profesionalizándome. Y me abrió muchas puertas, la verdad. El siempre aceptar, decir no a una capacitación, como muchos compañeros que ahorita a lo mejor se arrepienten, a mí me abrió demasiadas puertas en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y en algún momento, cuando cuando sales ya, terminas la carrera, dejas la policía, te involucras en el tema de la política, de la participación de los chavos que te seguían, de todo ese tipo de gente que te sigue. Participar en política, güey. Ahí coincidimos muchas veces. Ahí coincidimos. Fíjate que en la primera etapa que me tocó participar fue ya hace bastantitos años. De hecho, algunos de los que han pasado por este foro, algunos empezaron. Me tocó invitarlos a participar políticamente porque íbamos a las prepas o universidades y reclutábamos gente. Algunos, bueno,
como a veces pensaban que el joven solamente era para calcas, pero otros para ayudar a cambiar la política municipal. Y logramos invitar de cierta manera a muchos jóvenes que se fueron interactuando, fueron participando en política. Yo francamente nunca me tocó liderar ese grupo atrás de... Sí. Nunca me tocó ser el que punteara, ser el candidato al Frente Juvenil Revolucionario. Sí. Nunca me tocó ese tema. Me tocó estar atrás de esos posibles candidatos que afortunadamente tuvimos en aquel entonces con un buen amigo, con Jorge Barajas. Dimos la primer pelea y la ganamos cuando él fue presidente de los jóvenes en Reynosa. Entonces, así nos tocó participar con muchos jóvenes. Daniel Santos es otro de los compañeros que estuvimos, inclusive Everardo Villarreal, que tuve la oportunidad de en esa primera campaña juntarnos esos que ahora son políticos, que ya no son presidentes municipales, diputados, nos juntamos y siempre estando uno atrás de bambalinas, ¿no? Siempre tratando de coordinar la logística, generar avanzadas, estrategia para cómo buscar y cómo llegar hacia ciertos lugares y convencer a la gente, ¿no? Entonces fue una gran oportunidad. He aprendido mucho de todos los que te he estado mencionando. Es una cantidad de compañeros en la política que me tocó estar atrás de ellos, en los temas de seguridad principalmente, y me tocó caminar con muchos de ellos, muchas colonias, ver cómo llegaban a la gente, cuál tenía el carisma, cuál no, quién tenía el ángel para poder convencer y quién tenía la capacidad de llegar con esa palabra a decir, quiero que seas mi representante político, ¿no? El hecho de mover la cuna a veces es mejor, ¿no? Ser la mano que mueve la cuna que encabezar algunos proyectos. Pero no solamente a nivel local, también a nivel nacional estuviste participando con proyectos importantes. Así es, tuve la oportunidad hace muchos años también participar en las juventudes, ser el representante de las juventudes de Roberto Madrazo, donde se me dio una oportunidad de estar en todo el estado generando grupos de jóvenes para que apoyaran aquella campaña interna contra la Bastida. Estuve, no en los 43 municipios, pero sí estuve visitando los municipios principales, a veces acompañando a la señora Isabel de la Parra de Madrazo, donde nos daban la oportunidad de participar, y ahí donde tuvimos la oportunidad de conocernos. De coincidir, sí, en aquella etapa bonita de la política, cuando nos tocó sí estar liderando al frente de esa coordinación estatal, pero siempre dándonos cuenta que nuestro perfil iba encaminado a otra parte, ¿no? Ok, y luego, en algún momento, nos volvemos a encontrar, pero estás al frente de una, fíjate, que fue admirable, al frente de una pequeña dirección en el área de seguridad pública, que era el de difusión. Difusión de la seguridad pública, digamos que eras una especie de enlace entre la sociedad y la experiencia de la seguridad pública, es comunicarle a la gente lo que hacía seguridad pública, y de repente eres el jefe de policía y de repente empiezas a dar resultados extraordinarios, equipas la corporación, traes muchas cosas, obviamente con el apoyo del presidente municipal de entonces, pero le das otra cara a la seguridad pública en Reynosa. Ya habías trabajado en ese tema, traías la experiencia, ahí solamente la replicaste. Fíjate que el sueño de tu servidor, siendo muy joven, yo recuerdo haber presentado muchos proyectos a mis jefes, ¿no? Me acuerdo que el proyecto antipandillas, porque antes eran pandillas las que combatían la seguridad pública, y tratabas tú de evitar que los jóvenes se fueran a esas pandillas. Y me acuerdo que siempre tuve algunas malas experiencias, algunas muy buenas, donde quizás presentaba ese proyecto y se reían del proyecto. Sí. Y bendito sea Dios, cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, que cabe destacar que mi crecimiento fue lento pero seguro. Me tocó ser desde un oficial de policía, un jefe del área de estadística, llevar los números de la Secretaría de Seguridad Pública, estar en la barandilla, estar atrás en una camioneta, patrullando el sector, la zona centro, me acuerdo muy bien de la ciudad, ser jefe de servicios, segundo comandante de un grupo de operaciones especiales, primer comandante, supervisor general, director operativo y responsable de la Secretaría de Seguridad Pública, sin olvidar la importante parte del enlace social, que fui director del enlace social de esta secretaría, que yo fue donde detoné todos los sueños que tenía y los cristalicé cuando me dieron la oportunidad de estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en Reynosa. Sueños que quizás toqué muchas puertas y me decían que no. Aprendizajes que viví tanto en Matamoros, con los módulos de policía que eran la hoy Policía de Proximidad Social, que vemos en el gobierno del Estado,
pero estamos hablando 2004, 2003, cuando ya traemos la proximidad social a todo lo que daba en otro municipio y logramos llegar a cada puerta con cada ciudadano y escucharlos. Esos módulos famosos en Matamoros eran eran los apagafuegos, eran los bomberos. Cuando había una situación de fricción entre las policías y tránsito con la ciudadanía, ellos eran policías que llegaban a escuchar al ciudadano y a buscar una solución. Sí. Ese fue el momento que aplicamos en Reynosa y que logramos generar más de 450 comités de seguridad pública vecinales. Sí, ¿No? Sí, bien involucrada la ciudadanía. Y ¿sabes qué es lo más importante, Pedro? Que logramos que la ciudadanía se involucrara, señalara al mal policía y premiara al buen policía, y que escogiera quién quería que fueran sus mandos en su colonia. Entonces, eso fue muy importante en la etapa como director de enlace social, que llegamos a cada colonia, a cada sector de policía, y logramos invitar a la ciudadanía que ellos escogieran quién quería que cuidara en su colonia. Y había casos tan sorprendentes de gente que no querían que removieran a sus policías porque sus zonas estaban tranquilas. Y eso era de premiarse y de reconocerse. Sí, cómo no. Campañas muy fuertes con cadenas comerciales locales, pequeñas cadenas comerciales que aceptaban generar el si lo has visto, denúncialo, generar la confianza para el 900, en aquel entonces 066, y que la gente denunciara. Entonces, creo que es un tema que me apasiona, que lo he desayunado, comido y cenado hasta la fecha. Y que la etapa más bonita de mi vida y que en el servicio público fue esa etapa precisamente dentro de servir a mi comunidad a través de las policías municipales. Después de esa etapa, posterior a esa, no sé si fuiste el último o el penúltimo jefe de policía a como conocíamos el sistema policial municipal. Luego se establece el concepto del mando único, ¿recuerdas? Es correcto. Desde tu punto de vista, güey, ¿qué tan efectivo ha sido el mando único? Estamos hablando de 2008, 9, más o menos. 2008 llega el Subsemún, que es el subsidio para la seguridad pública municipal. Okay. Ese famoso subsidio, y empieza a generarse el mando único. Desde el 2008. 2008. Desde como 2008. Punto de partida, sí. La condición era los 10 municipios principales de Tamaulipas con más incidencia delictiva, se le generaba un apoyo económico que se tenía que transformar en equipamiento, en infraestructura, en capacitación, en certificaciones de pruebas de control y confianza. ¿Y qué se logró con esto? ¿Qué se lograron en los municipios? Pues depuraciones importantes. En aquel entonces, que me tocó estar al frente de la Secretaría, que fue la etapa más difícil, 2008, 2009, 2010, fue la etapa más difícil de la seguridad pública, pero donde más se invirtió en temas de seguridad, donde hubo más de 350 patrullas en ese entonces que se lograron cristalizar y sirvieron para el municipio. Y que logramos, la verdad, depurar a muchos policías. Más del 50% de la corporación fue de baja en aquel entonces. Entonces, si lo podías soñar, lo podías lograr. Era un sueño de muchos ciudadanos, fue difícil, fue una etapa muy difícil, muy complicada. Entendíamos a la ciudadanía lo que sufría y queríamos que nos entendieran nosotros como servidores públicos lo difícil que era estar al frente de una corporación tan golpeada, ¿no? Y que además era una corporación de alto riesgo. En esa época en la que tú estuviste, inclusive tuvieron que tomar medidas para asegurar la seguridad pública en Reynosa hasta con barricadas. Definitivamente fue una etapa muy difícil, te lo digo en particular. Me tocó estar al frente de la Secretaría en esa etapa. Viví lo que no te puedes imaginar, sufrimos lo que no te puedes imaginar, pero afortunadamente salimos con salud, con amigos y en libertad. No, y además puedes seguir, puedes con la frente en alto, puedes seguir andando por las calles de Reynosa como si nada, porque no te peleaste con nadie, no te enfrentaste con nadie, no te enemistaste con nadie y no aceptaste, digamos que sobornos que cuestan luego muy caros. Así es. ¿Sabes cuál es lo importante en la Secretaría de Seguridad Pública? Dedícate a hacer lo que te toca. Y lo que te toca es cuidar a la ciudadanía. Prevenir los delitos. Al ciudadano le duele que le roben el estéreo, que le vandalicen su coche, que se metan a su casa, que le roben el negocio, la fondita, el restaurante, que se metan a una tienda. Eso le duele al ciudadano. Nosotros nos tocó en esa etapa buscar y hablar con el ciudadano. ¿Qué te duele? El problema es que nunca le preguntamos al ciudadano qué te duele y creemos que la estrategia federal, esa es la correcta. Quizás para la federación es la correcta, pero municipalmente es atender las necesidades, atender los temas de conductas antisociales, atender a nuestros niños con campañas de prevención, atender a las mujeres violentadas.
En ese entonces es el único grupo, estoy seguro y convencido, de 20 mujeres policías que era el grupo de atención a víctimas del delito y se dedicaban a atender pura violencia intrafamiliar. Fue liderado por una mujer, 20 mujeres policías que se escogieron, se capacitaron en el DIF y llegaron ellas a cada puerta de cada ciudadano cuando había una situación de pelea entre cónyuges, que había una situación donde si llegaba un policía a lo mejor podía ponerse del lado del mismo hombre, ¿verdad? Entonces al llegar una mujer policía el respeto era diferente. Entonces generamos esa cultura, generamos unidades de prevención de conductas antisociales que vigilaban las secundarias, las preparatorias, pero teníamos que entrarle a ese tema. Es un tema que a nadie le gusta hablar, es un tema muy complicado y muy riesgoso, mas sin embargo ahí está en la mesa y es un tema que se ha olvidado a veces sí hay gobiernos que le apuestan, pero hay que recordar cuánto tiempo tenemos en todo Tamaulipas sin policías municipales. Muchos dirán, ¿son necesarias? ¿No son necesarias? Pues ¿por qué volteamos a Nuevo León y sí existen? ¿O por qué volteamos a otros estados y sí existen? Entonces creo yo que con una buena visión, una buena capacitación, una buena certificación, dándole confianza al ciudadano y dedicándote a hacer lo que te toca, que es cuidar a la ciudadanía de verdad, patrullar despacio, cuidar que las plazas estén iluminadas y que la gente esté segura. Yo creo que ese es el compromiso que cualquier policía, llámese federal, estatal o municipal, deben de generar. Sí, además, Carlos, fuiste pionero en ese tema en Tamaulipas, ¿verdad? El tema de la protección a las víctimas de delitos. Fíjate y tener un grupo especial. Logramos estar en los noticiarios a nivel nacional, en las primeras notas de los noticiarios más importantes de la República. Logramos atraer la prensa nacional que voltearan a ver lo que en Reynosa se estaba haciendo, preocupados por las mujeres y por los niños. Entonces, yo creo que el resultado, ahí está. Cada plaza pública llevamos defensa personal gratuita para las mujeres, técnicas básicas de autoprotección para cómo defenderse ante un ataque de robo, de asalto o un ataque sexual. Creo que eso no se vuelve a ver. Y lo seguimos haciendo durante muchos años. Esto lo empezamos a hacer nosotros en Matamoros, aprendiendo de aquellas mujeres violentadas que regresaban al hogar y seguían siendo violentadas. Y continuamos esa campaña de autoprotección y enseñando a las mujeres a cómo defenderse. Íbamos a las plazas públicas convocadas por más mujeres y les enseñábamos 10 técnicas básicas de cómo protegerse. Entonces, ya no lo volvimos a ver, más sin embargo, puede buscar uno las noticias y ahí están las noticias donde efectivamente eso pasó en Reynosa, se siguió haciendo en Reynosa y se perdió. Y se perdió cuando todos decidieron que un mando único era el correcto. Señoras y señores, estamos platicando con Carlos Leal, estamos hablando de seguridad, no se vaya. Oiga, quiero decirles que les agradezco mucho que nos sigan, pero si ya llegó hasta aquí en el episodio, píquele ahí donde dice suscribirse, suscríbase, píquele a la campanita para que en cuanto salga un episodio nuevo pueda verlo. No olvide también seguirnos en nuestras páginas de redes sociales en De Viva Voz, en Facebook, es Facebook / De Viva Voz Oficial. En Troya, en Facebook, Troya Multimedia, Facebook / Troya Multimedia. Y también en mis páginas personales, Pedro Castorena en Instagram, Pedro Castorena en Facebook, Pedro Castorena en Twitter. Oiga, también si va manejando o si sale a un mandado o a una vuelta o va a la carretera, en la aplicación de Spotify estamos como Pedro Castorena o como De Viva Voz. Véanos ahí, escuchen nuestros episodios para que vea que tenemos mucho que platicar. Mi querido Carlos, viene el mando único. Y para los ciudadanos de a pie hubo una especie de desamparo porque de tener policía de proximidad, es decir, con la inmediatez de que llamabas a la policía y llegaba en menos de 5 minutos, de repente el mando único viene con muy pocos policías capacitados solamente para patrullar y a intervenir en otra función de ámbito federal, y olvidándose un poco de los ciudadanos. Es cierto que de entonces a ahora ya hay una maduración, digámoslo así, del tema del mando único. Es cierto que las condiciones de seguridad en Tamaulipas han cambiado en los últimos 10 años. Ha habido una modificación a la baja en el tema de algunos delitos. Sin embargo, los delitos de fuero común
suben y suben y suben y suben. Y como decías hace un momento, son los que los duelen a los ciudadanos. Ahí es donde yo creo que está reprobado el tema de tener un mando único en las policías municipales. Creo que deberían los municipios, como dices tú, como está en Monterrey, como está en San Pedro, como está en muchísimas partes del país, creo que debería nuevamente formar parte como responsabilidad fundamental del municipio darle la seguridad a los ciudadanos, porque también en el municipio se ve afectado directamente por la baja en el consumo, simplemente por la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo te voy a comentar que ha mejorado mucho la seguridad en nuestro estado. Sí. Me ha tocado vivirla. No hay que echar todo. Convivo actualmente con muchos policías, ¿no? Por el tipo de trabajo que tengo, me toca tener mucha relación con autoridades. Ha mejorado, pero sí en el cambio del mando único, que no era malo. No era malo. La idea no era muy malo. La idea no era mala, mas sin embargo la intención de desaparecer todas las policías municipales, yo creo que no era desaparecerla, era vamos a purificar, vamos a ver qué sirve y qué no sirve. No todo era malo. No. Había policías de años sin una sola queja de la ciudadanía, que lo conocía. Aquí en la zona centro simplemente había muchos policías que eran conocidos por aquellos comerciantes que ya sabían que pasaba cada 30 minutos, que hacía su patrullaje. No puedo hablar por todos, pero había policías excelentes policías, y que poco a poco fueron sacando las corporaciones por una decisión federal, estatal, como se llame, y creo yo que fue un grave error. Yo creo que debieron de haber depurado poco a poco e ir buscando esos perfiles nuevos para esos nuevos espacios. ¿Por qué? Porque la seguridad pública en cada ciudadano siempre la vamos a necesitar. Tristemente a veces escuchas, no, es que para qué habla la policía si no llega. Tengo que decir que a lo mejor es una situación más grave para que llegue. De hecho, no llega, güey. Hoy por hoy, yo me he tocado en el tema de proximidad social aquí, al menos en Reynosa. La Policía Estatal tiene divisiones de proximidad social, y lo platicaba hace días en una visita al C5, que nosotros tenemos un grado de efectividad, al menos en el tema comercio, de rapidez y puntualidad en el tema de la policía de proximidad social. Hemos visto un cambio en esa división y comprometidos. Entonces, ha sido algo que me ha tocado vivirlo a mí, lo tengo que hablar de título personal, pero también depende mucho de la buena comunicación que como empresa tengas con esa autoridad. A veces creemos, el policía municipal no solo se dedica a patrullar, se dedica a llevar detenidos, a hacer traslados, a llevar a cabo consignas que el mismo mando le otorgue. No es fácil la vida de un policía municipal, y aquellos que vivimos arriba una patrulla y estuvimos, en aquel entonces, trabajamos 24 por 24 de descanso, sabemos los riesgos, lo cansancio y las problemáticas hacia el interior de la familia que te surgen, el ser autoridad. Tu vida ya no es la misma. Tú ya sales a la calle y estás etiquetado, o en su defecto ya estás señalado por la sociedad. Eso es lo lamentable, Pedro. Entonces, sí es bien importante, así lo escuchaba y lo platicamos hace muchos años. Al niño, desde niño se le enseña que se porta mal, le dices al policía que se lo lleve. Sí. Desde niño crece con esa cultura. Y tú estás en un centro comercial y hay un guardia, le dices, te va a llevar el policía. O estás en cualquier parte, te va a llevar la policía. Y crece ese niño con esa mentalidad que el policía es malo. Entonces, creo yo que Tamaulipas se puede hacer mucho. Se ha hecho mucho, me ha tocado vivirlo. Viajo mucho carretera y me toca ver la presencia policial en todas las carreteras de Tamaulipas. Y me toca viajar a otros estados donde veo una diferencia enorme. No ves patrullas en las carreteras, ¿no? No hay. Por otra parte, sí me toca entrar a municipios donde hay policía de proximidad social municipal, y que nosotros como turistas nos ha tocado pararnos a pedir una información y amablemente, lejos de ser turistas, te atienden excelentemente. Entonces, nos ha tocado estar en diferentes casos de éxito. Nos ha tocado Puebla, nos ha tocado Querétaro, increíble, nos ha tocado en Mazatlán, en Culiacán, nos ha tocado pedir informes a la policía, y lejos de lo que vemos a través de la televisión, es diferente lo que nos ha tocado vivir quizás a nosotros. Es correcto. Entonces, ya si te vas al Distrito Federal, ahí sí cuídate, las multas, el no circula, si andas con un tanto de miedo, ¿no? Mas, sin embargo, hay casos de éxito en la República donde puedes ver municipios que le han apostado a la seguridad pública municipal, a la proximidad social, que preparan al policía para que sea
coadyuve con la sociedad, los escuche. El ciudadano lo que quiere es que los escuches. Quiere que sepas qué le duele. O sea, ¿sabes qué me duele? Que me fui a trabajar y regresé y mi casa está vaciada. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste tú para evitar eso? Entonces creo que se puede hacer mucho. Se ha estado cambiando, al menos en lo empresarial me ha tocado ver, en lo tema comercial, que nos ha tocado ver mucha participación con la Policía Estatal, una respuesta más rápida, en tiempo. Ya traemos un tiempo medido y se ha dado buen resultado y de detenciones importantes. Pero también, como contraparte, la autoridad te dice, sí, pero es que tú me comunicas. Es que tú el momento que te está pasando, estás denunciando. No solamente es hablar al 911, es ir a la fiscalía, presentar tu denuncia y no tener miedo. Ese tema, para que se acabe, hay que denunciar. Hay un cierto temor, claro, y lo entendemos, y es entendible. Uno como ciudadano tiene temor. Pero también hay que, para poder avanzar y poder sacar esas lacras que están asaltando, a mí me mandan mucha información, por ejemplo, de robos que hay. Oye, apóyanos, échanos la mano si ves, si sabes. La única forma de cuidarnos es comunicándolo todos para cuidarnos del rata que anda en tal colonia que ya se metió a 10 casas. Bueno, vamos a cuidarnos. Si lo vemos, vamos a denunciarlo. Y si lo vemos, vamos a seguirlo para avisarle a la autoridad. Entonces creo que esa gran comunidad que hace muchos años había, que había esa gran red, que a lo mejor no teníamos el WhatsApp para comunicarnos. Era BlackBerry, sí, pero no todos tenían el acceso a un BlackBerry o otro tipo de comunicación. Hoy por hoy, el WhatsApp es la mejor herramienta de cuidarnos y defendernos. La información de primera mano es lo mejor que nos podemos tener para protegernos como ciudadanos. Y si no nos informamos en tiempo y forma, nadie lo va a hacer. Y si no denunciamos, yo creo que es muy importante la llamada al 911, la denuncia ante la autoridad correspondiente y darle seguimiento. No solamente, bueno, ya me robaron mi carro, pues ya ni modo. No, denuncia. Tu carro puede ser utilizado para asaltar, para hacer otro daño y la bronca te cae a ti. Entonces no hay que tener miedo a la denuncia. Sí, sobre todo eso. No hay que dejar las cosas a medias. Claro. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, en mi área se está viendo un aumento en la inseguridad. Ha habido ocasiones que nos ha tocado que pues los ruidos que oyes que no son los ruidos de tu casa, que de repente sientes que o escuchas que alguien anda sobre tu casa, y que hemos hecho llamadas al 911 y la policía no llega. Sí, hay rondines, sí pasan sobre la calle, pero sí nos ha pasado experiencias en donde la policía no ha llegado. Pero bueno, ya entrando a otro tema. ¿Cómo se construye? Porque hoy estás en el tema de la seguridad empresarial. ¿Cómo se construye un esquema o un programa de seguridad para una empresa, güey? Por ejemplo, lo tuyo ahorita es una empresa de seguridad que cuida un área de transporte, ¿verdad? De transporte, así es. ¿Cómo se construye? No es fácil. Después de tantos años estando en el tema de gobierno y tener otra visión, llegar a lo empresarial no es fácil. La verdad me dieron una oportunidad de estar nuevamente en Tamaulipas y de dejarme experimentar lo poco, mucho que sabemos en temas de seguridad, dejarlo establecer en una de las empresas donde estamos trabajando. ¿Cómo se construye? Mucha paciencia, generar temas de ingeniería social, involucrarse con la gente, saber escuchar. Hay que recordar, la clave es escuchar para saber qué les duele y cómo les duele. Y aparte, cómo atender ese dolor, ¿no? ¿Cómo se construye? La verdad, en el caso muy particular, que me toca cuidar transporte, hay que estar cerca del operador, conocer al operador, saber qué problemas tiene el operador, de dónde viene. Y muy importante, estar observándolo constantemente para saber por qué en ciertos momentos pasan situaciones incómodas donde el operador sale mal, a lo mejor en que le falta diésel, por ejemplo, a su camión. Entonces, hay muchos temas que hay que investigar. Se genera un ejercicio, haces un análisis de qué tan vulnerable es la empresa, empiezas a conocer a su gente, empiezas a hacer mucha ingeniería social, que es escuchar, tomar notas para poder hacer un planteamiento estratégico. Y en esa estrategia es, pues, conocer, en este caso, carreteras, conocer equipos, conocer tipos de combustibles, conocer tipo de operadores, muy importante tipo de drogas, que es un tema muy común en carretera, que no todas son drogas las comunes, sino de una pastilla de dieta que se utiliza, impresionante, que a lo mejor uno estando en otra área no le ponía atención, pero hay pastillas de dieta que se utiliza para no dormir.
y tienes que tener esa expertise en conocer todo el tipo de cosas que le puede hacer daño a un operador para que cuando traslade su producto, el producto que sea, en carretera, pues llegue con bien de origen a destino, ¿no? Entonces, es mucha paciencia. Hay que generar una estrategia para cada tipo de producto que proteges, pero lo más importante es escuchar el entorno donde se opera este tipo de transporte, ¿no? En este caso. Sí. Además de supervisar y aleatoriamente vigilar las cargas, me imagino, por si te le pueden meter algo a los camiones que no deben de llevar. También el tema de cuidarlos en el camino, ¿no? ¿También hacen eso o no? Sí, se hacen operativos carreteros donde se hacen custodias que son para darle seguridad al propio operador, que es lo más importante. Yo creo, en muchas de las empresas, el personal, los compañeros, pues lo más valioso son los que llevan ese producto de su origen a destino y tiene que dar con seguridad. Entonces, si no le das seguridad a él, pues ¿cómo lo vas a cuidar, no? Sí, hay muchas empresas, muchos compañeros en el rubro de seguridad que protegen cargas a nivel nacional, saben los riesgos que hay, no solamente para el operador, sino para aquel custodio que envías a hacer acompañamientos. Hay que conocer los lugares seguros, hay que conocer las zonas seguras, hay que conocer todos los puntos de seguridad de la Guardia Nacional, de las diferentes autoridades, conocer los reglamentos de los diferentes municipios y estados en tema de transporte de carga, tipo de carga, volúmenes. La verdad, por eso te dije, se tiene que tener paciencia, porque tienes que estudiar, tienes que prepararte y tienes que entender cómo poder llegar a cada una de las autoridades, que cada municipio y cada estado se rige. O sea, no me ha tocado un estado con el mismo reglamento, ni un municipio donde diga, bueno, al menos se parecen, ¿no? Entonces, en lo que un estado está correcto, en otro estado es incorrecto, ¿no? Sí, entonces, es ha sido correcto. muy complicado, pero afortunadamente la capacidad de muchos de los operadores en México, que son, volvemos a lo mismo, no todos son malos, hay operadores muy buenos, muy comprometidos, que lo que buscan es dar buen servicio, buena calidad, y llegar a sus casas tranquilos, y con lo más importante, con sueldo para que su familia tenga que comer, ¿verdad? Entonces, no todos son malos, hay operadores muy buenos, y que la verdad hemos aprendido mucho de ellos, no es fácil, uno tuvo que buscar la forma de cómo buscar a los buenos y a los malos, para que te expliquen cómo le hacen, ¿no? Entonces, hay que aprender del bueno y el malo para poder saber, oye, me falta dormir, me falta descansar, tú no me das un lugar seguro donde descansar, ayúdame, ¿no? Y lo piden a gritos a veces los compañeros. Sí, cómo no. Oye, compadre, otra cosa, y nos gustaría que nos platicaras también, porque tienes mucha expertise en el tema, en la seguridad personal, güey. El tema de la capacitación para guardaespaldas y todo ese show, también has estado bien metido en eso, ¿da? Fíjate, he tenido la oportunidad durante también muchos años, combinando la carrera de seguridad pública, prepararme en temas de protección ejecutiva, de funcionarios municipales, estatales, federales. Me tocó cuidar alguna etapa de mi vida artistas que venían a Reynosa, que fue como iniciamos conociendo el mundo de la seguridad en la protección ejecutiva, primero con artistas, en aquella época con Prata, que era Mundo Ibarra, el señor Don Edmundo Ibarra, que era una institución en el tema de traer artistas a Reynosa, y empezamos ahí. Entonces, de ahí, a la par de la policía, empezamos a prepararnos en el tema de protección ejecutiva. Conocimos a un máster en seguridad, Mario Falcón, que nos dio la oportunidad de prepararnos y poco a poco certificarnos, y de ahí nos empezaron a invitar a cuidar candidatos, que en el rubro político, antes eran artistas, ya los artistas casi ya no contratan temas de seguridad, pero ahora mucho en la política te piden personal que se dedica a la protección ejecutiva, que hacen sus logísticas, sus avanzadas, sus acompañamientos, que definen sus rutas de seguridad, que generan su plan estratégico de seguridad municipal para que aquel candidato, ya sea diputado federal, diputado local, alcalde, gobernador, sepa dónde está pisando y sepa qué tiene que hablar. Porque esa estrategia la haces antes, escuchando a los ciudadanos, sabiendo qué tipo de delitos hay en la colonia, cuántos delitos hay, cómo hay que combatirlos, cómo les gustaría que los combatieran. Entonces le enseñas el ABC a aquel candidato de qué es lo que le duele a la colonia o al sector o al distrito y cómo tiene que atacarlo. Entonces, dentro de la protección ejecutiva no solamente es ser guardaespaldas. No solamente es cuidarlo. No. Se hacen muchos tipos de trabajos estratégicos, de vialidad, de traslados, de logística, de inteligencia, de prevención y de protección personal. Entonces, la verdad, me ha tocado también invitar a muchos compañeros y forjarlos en
maravilloso mundo de la protección ejecutiva. Algunos siguen protegiendo empresarios, otros siguen protegiendo políticos, otros siguen en gobiernos municipales, estatales, federales, pero afortunadamente siguen vivos. Y creo, y sus principales también. Entonces, creo que se hizo algo bien y ellos siguen todavía trabajando ahí, ¿no? Compadre, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta charla. Hace mucho la quería tener para compartirla con nuestra audiencia. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues agradecerte y darme la oportunidad. Digo, es difícil a veces hablar de los temas de seguridad, son temas que a nadie les gusta hablar. Pero la verdad, cuando quieres a tu ciudad, quieres a tu estado, sabes que Reynosa y Tamaulipas necesita mucha seguridad y principalmente sabes que hay muchas cosas por hacer. Solamente deseamos que lleguen personas con buenas intenciones hacia la seguridad pública, estatal, municipal, federal, y que realmente gasten en lo que se tiene que gastar para que la seguridad sea mejor. Yo como reinocense, por la seguridad de mis hijos, de mi familia, de los negocios, lo que quiero es seguridad, ¿no? Entonces, ojalá llegue mucha gente que traiga esa intención. Hay muy buena gente que está haciéndolo poco a poco y prácticamente gracias por la oportunidad y por este espacio y por darme la oportunidad de saludarte nuevamente, Pedro, y estoy a tus órdenes. Compadre, ¿cómo te vemos en redes sociales? Como Carlos Leal López, así tengo una... Carlos Leal López, así aparecemos. ¿En Facebook? En Facebook propiamente sale como Carlos Leal López nada más y como en Instagram es Carlos Leal Tam, es como aparece en Instagram. Realmente manejamos... De repente pausamos el contenido, pero sí ponemos contenido de seguridad, cómo protegerse de la extorsión, prevención de secuestro, prevención de robo, cómo cuidarte que no te roben la identidad en tu celular en WhatsApp, cómo cuidar las llamadas. Tratamos de comunicar a la ciudadanía lo poquito que sabemos para que aquel que tenga esos 5 minutos de tiempo y no lo dedique, sea para su seguridad y su familia. Oye, deja tú, güey. No va a faltar quien diga, de eso hubieran hablado, chica. No, pero con mucho gusto. Cuantas veces sea necesario, lo que podamos aportar, con el gusto de siempre y lo que podamos apoyarte con información, con mucho gusto te lo hacemos llegar. Te lo agradezco mucho, compadre. Muchas gracias a Carlos Leal, que estuvo con nosotros. Gracias a usted por vernos. Gracias a Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción. Gracias a Andy González en el audio. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las formas de pensar, todas las ideas, siempre y cuando sea de viva voz. De viva voz.